Hay una gran variedad en cuanto a tamaño y pesos en las plumas estilográficas. Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal. Hoy les vamos a hablar un poco del tamaño y del peso de las plumas. El momento de elegir una pluma estilográfica es bastante complejo. Empezamos a pensar en el diseño, si nos gusta el plumín que tiene, los colores y principalmente si es cómoda para el uso que le queramos dar. Y para eso nos referimos al tamaño y al peso de la misma. Hay una gran variedad en cuanto a tamaño y pesos en las plumas estilográficas. Por ejemplo, la Nakaya Desk Akatame-nuri es una pluma muy larga, de aproximadamente 200 milímetros, pero sin embargo, por su diseño que se afina en la punta, resulta muy cómoda y se apoya perfectamente sobre el pliegue del pulgar. Además, pesa tan solo 26 gramos, por lo cual es una pluma ideal para cargar. En contraste, la Cigar Piccolo mide tan solo 130 milímetros, pero pesa alrededor 20 gramos también. Los que tienen las plumas Nakaya, en mi opinión, es que al no podérsele poner el capuchón en la parte de atrás, porque se raya la laca urushi, que sería una lástima ya que es un trabajo artesanal, entonces el largo de la pluma del cuerpo sin capuchón es básicamente lo que hay. Para una mano un poco más pequeña, pues esto queda ideal. A mí no me queda tan cómodo. Pasando por el lado de los tamaños un poco más pequeños, Sailor lanzó recientemente la nueva línea Rencontre, que habla del reencuentro entre la resina acrílica y el mármol. Es un diseño, la verdad, que si lo pensás desde un punto de vista de viajar, es muy cómodo, ideal, porque la pluma mide tan solo 110 milímetros y pesa 16 gramos, súper cómoda para cargar. A mí personalmente me parece adorable, sin embargo, no la veo del todo cómoda porque mi mano pues es bastante más grande que el tamaño de la pluma en sí. Además, a mí me gustan plumas con un buen porte, como esta Montegrappa Billo Toyahu. La pluma sí que se ríe en la cara de todas estas con sus 126 gramos de peso. Es una pluma que tiene el peso, sin embargo, muy bien repartido a lo largo de la pluma, ya que la razón principal de su peso elevado es el material que se utiliza y el mecanismo interno de émbolo, su plumín de 18 quilates. No sé si sabían que esta pluma cuenta la historia de la Bella y la Bestia, por lo que todos sus detalles, hechos en plata, cubiertos en oro, representan distintos momentos de la historia. También lo podemos ver en el pequeño reposapiés Sultán, el perrito de la Bella y la Bestia, donde podemos posar la misma para que decore también nuestro escritorio. Y para ir cerrando, vamos con la pluma más original y pequeña que he visto, que es la Montegrappa Nomo. La Montegrappa Nomo es un bebé de pluma realmente. Podés guardarla en un bolsillo, en el bolso, en cualquier lado y ni te vas a enterar que la llevas contigo. Esta pluma está fabricada también de un material bien pesado, por lo que no gira una vez que la apoyas en la mesa. Muy práctico, muy cómodo y además el sistema que tiene, que se puede enganchar en la parte de atrás, la crea en una pluma de tamaño estándar, por lo cual es súper cómodo para gente con la mano un poquito más amplia, pero de todos modos se puede usar sin enganchar para gente con la mano un poco más pequeña. Es una pluma ideal para todos los gustos, para viajar, para el día a día, para largas sesiones de escritura y más que nada para admirar por su tamaño adorable. Así que ya no hay excusas. La escritura es un universo donde vas a encontrar el tamaño, el peso y la pluma que quieras. Y no pierdas más el tiempo y anda a encontrar tu pluma ideal. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos la próxima.